Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos. Muchas gracias por estar otra vez en este webinar, en este break financiero de los días viernes. Y esta semana, semana importante para los mercados mundiales, para el mundo en general. Así que, bueno, pasó nomás y tuvimos un claro ganador. Frank, ¿cómo estás? Buen día, Robert, buen día para todos. ¿Cómo están? Arranqué el día muteado, como corresponde, si no, no vale. Eh, así que sí. Semana interesante en varios aspectos. Eh, Hemos dormido poco, sobre todo el martes por la noche, esperando a ver qué pasaba. Pero bueno, ya tenemos lo que necesitábamos, que era un ganador definido, ¿sí? Que no queden veremos, que no hayan eh, denuncias de fraude y cuestiones extrañas. Así que por ese lado el panorama se hace más claro, ¿no? Sí, justamente eso era lo más importante, Fran, lo que vos decías, porque inclusive ya Trump había anunciado que no podía perder la elección y que no iba a reconocer otro resultado que no sea si él era el ganador, con lo cual esa incertidumbre y esa volatilidad hubiese sido bastante nociva para todos. Eh, Así que bueno, por suerte no se dio. Nosotros nos costó llegar a esta elección con la volatilidad que tuvimos los días previos. Fue bastante complicado, pero bueno, los activos locales supieron sobrellevarlo. Obviamente, como se esperaba, Fran, eh, además de ganar Trump, hubieron otros ganadores en el tablero internacional, ya sea político y económico también. Sí, sí, sí. Es todo un, ¿cómo decirlo? ¿No? Desparrama, ¿no? Derrama cuestiones para todos lados. Eh, entonces, nada, era muy importante realmente la elección, como para definir quizás un marco eh, político mundial, si se quiere, eh, definido, ¿no? O sea, dejarlo más claro, a ver hacia dónde está un poco yendo el mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, ganó Trump y ganó por amplio margen, como pusieron alguna vez en un zócalo en una elección local. Sí. No solamente eso, sino que ayer también hablaba la Fed. eh, Así que bueno, eso también cambió un poco el humor. eh, la renta variable sigue de fiesta, ahí lo vamos a ver. La renta fija está más cautelosa. El día miércoles estuvo no muy optimista, pero bueno, ayer volvió un poco la tranquilidad. Los commodities, la caída y un poco lo que está pasando es bastante razonable, ¿sí? En tema commodities. Así que bueno, ahí hay que verlo. Bueno, vamos a ver el panorama de Meli y lo que pasan con las acciones argentinas, que las teníamos un poco más olvidadas porque bueno, nos llamaba más la atención el tema de los bonos. Trump ganó y ganó mayoritariamente en todo el país, Fran, y ahí se ven, Ujú. lo vamos a marcar con las líneas punteadas, los estados que cambiaron de signo en relación a la elección del 2020. Sí, sí, los swing states, los que te hacen ganar, digamos. El que más sorprendió dentro de todo fue abajo Georgia, los tres de arriba, los tres de más al sur, cuando Trump gana la elección, la primera elección, esos los había ganado y Georgia no. Fue el que más sorprendió. Y bueno, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que son el, el Rust Belt, digamos, el cinturón del óxido, por su mucha actividad en el acero, también terminaron definiendo la elección. Y lo interesante acá es que generalmente en los estados estos que tienen, que nunca, digamos, no tienen una definición estable dentro de qué eligen, los ganó todos Trump, ¿no? O sea, los estados que estaban ahí, que siempre son una duda, arrasó.
Entonces, Ah, eso claramente le dio la elección con margen. Acá Arizona, por ejemplo, no está del todo marcado, sí está en gris porque digamos que todavía no se termina de definir, pero la gran mayoría de de las encuestadoras, digamos, ya te lo definieron a favor de Trump, ¿no? Ese es otro de los estados importantes para ganar, para ser presidente, ¿no? sí, es exactamente. Fran, se esperaba que Trump podía llegar a ganar, pero sacar menos votos. Bueno, no ocurrió. O sea que el triunfo de Trump, desde lo que se preveía en las encuestas, fue más contundente. ¿Sí? Aparte, bueno, necesitaba 270 electores y ha sacado bastante más, sin contar que probablemente Arizona también se lo termine de llevar. Vos había visto una estadística, Fran, muy interesante con respecto a estos tres estados que Ujú. están punteados y que están en línea acá al noreste de los Estados Unidos. Sí, sí, son tres estados que por alguna razón votan siempre diferente y siempre votan al mismo, ¿sí? Es decir, o son demócratas, son republicanos, siempre son republicanos. O sea, coinciden siempre en su elección, aunque vaya cambiando. Entonces, esa es la particularidad que tiene. Entiendo que en esta vez estuvo bastante cerca de eso cambiar, porque Michigan en la gran mayoría de la elección parecía que se iba para el lado de Kamala Harris, pero terminó cerrando en línea con sus otros dos como para no perder la costumbre eh, y no arruinarnos la estadística, así que ya se volvió a cumplir una elección más, ¿no? Y bueno, es interesante ver cómo se comportan algunos estados. eh, en Estados Unidos en cuanto a sus, digamos, eh, ¿cómo sería? A sus eh, hábitos electorales, ¿no? Sabemos que hay algunos que son definitivamente eh, demócratas, otros que son definitivamente republicanos. Y por ahí está más interesante analizar estos que se van dando vuelta y por qué se van dando vuelta, ¿no? California ya todos sabemos que sacó, no sé si 70% Kamala Harris, o sea, ahí no hay chance. Eh, Algo similar pasa en Texas, ¿no? Ahí los demócratas no tienen chance, ¿sí? Al menos a nivel presidencial, ¿no? Sí, y todo este sector productivo. ¿Sí? Ujú, Que a veces puede no arrojar grandes cantidades de lectores, pero toda esta parte muy productiva, toda esta zona núcleo que tiene Estados Unidos, se la llevaron los republicanos, ¿sí? Eso para tener en cuenta también un poco qué es lo que está esperando Estados Unidos. Las ciudades, como vos decías, California, o más cosmopolita como Nueva York, se la llevaron los demócratas y ni hablar el estado de Washington, que es donde está la burocracia gubernamental, bueno, ahí también se la llevaron los demócratas. Pero todo este corredor productivo que tiene Estados Unidos acá, bueno, fue un claro ganador para Trump. ¿Qué es lo que queda por definir? Y es lo que lo que vamos a estar siguiendo, es cómo Trump va a hacer a Estados Unidos grande otra vez, que esa es la gran duda, porque si uno analizara la primera presidencia, se caracterizó por eh, un aislacionismo un poco más notable en cuanto a lo económico. El caso que más se recuerda son las barreras arancelarias al acero chino. Eso se puede volver a ver. Creemos que hay un recelo por lo que pasó en la pandemia y que le costó la presidencia, la segunda presidencia a Trump. Así que creemos que ahí esas cuestiones de política económica y geopolítica se van a cruzar, se van a mezclar y es lo que hay que terminar de ver, qué es lo que define Trump para su segunda presidencia. Estuvo muy cerca de Elon Musk y se está hablando todo de un recorte del déficit, del cierre de agencias gubernamentales. Hay que ver en qué queda eso. El déficit de Estados Unidos oscila entre 6 y 7 puntos del PBI, ya alcanza a un PBI lo que tiene eh, de déficit acumulado, con lo cual hay que ver cuál va a ser su posicionamiento internacional y su posicionamiento interno, porque sin lugar a duda hubo mucha decepción con algunas políticas
del gobierno demócrata. Si pensemos que Biden fue elegido para reemplazar a alguien, a un populista de derecha, y fracasó, volvió el populista de derecha. Hay que ver cómo vuelve este populista de derecha y qué es lo que termina de implementar. Hay que ver, porque siempre está esa disyuntiva si lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para el mundo, y es ahí donde nosotros tenemos algunas luces de alarma, porque nuestros dos principales socios comerciales, nos guste o no, son China y Brasil, y tienen una marcada diferencia ideológica con el actual presidente. Así que bueno, están, ya la suerte está echada. Y ahora lo que queda ver es cómo se empieza a armar este nuevo gobierno de acá al 20 de enero, Fran. Sí, sí, sí. Ahora hay que empezar a tener paciencia, ¿no? Eh, Ayer Biden salió a hablar, nada, pidiendo, no pidiendo, sino aclarando que esto tiene que ser una transición ordenada y que, bueno, van a ponerse a trabajar, ¿no? Justamente para ello. Y bueno, vamos a tener que empezar a estar atentos a todas las novedades que vayan surgiendo. Eh, Entiendo que gran parte no sé si de la campaña, pero de alguna de las promesas es algo parecido a lo que hizo acá Milei, de sanear el Estado, ¿sí? De limpiarlo un poco. Eh, y bueno, le copió el puesto de Sturzenegger y se lo dio a Elon Musk, ¿no? Entonces, el Ministerio de Desregulación, que es algo bastante novedoso de la Argentina, aparentemente lo van a copiar. Veremos cómo les va. Pero entiendo que tienen mucho, mucho para limpiar allá también de burocracias y de tejes y manejes, ¿no? Que bueno, ningún país está exento. ¿Sí? Exactamente. Así que bueno, ahora queda ver qué tipo, cómo va a ser la presidencia de Trump, si parecida a la primera, el 2016-2020, o algo con una impronta. No creemos que sea una impronta más liberal, sí con una impronta más de achicar el Estado, pero sí en una era de fragmentación que ha comenzado, y Ujú. hay que ver cómo su relación, eh, en eso lo vemos menos globalista, ¿sí? Entonces, es ahí donde pueden surgir los problemas tanto para la inflación, para el crecimiento, para el precio de los commodities. Pero ayer nos habló Powell. Sí, y llevó tranquilidad al mercado. En su comunicado a la prensa, Powell destaca fundamentalmente que la economía norteamericana se encuentra bastante sólida, ¿sí? A pesar del proceso de suba de tasas. El mercado laboral se enfrió un poco, ¿sí? Veníamos como que era un mercado que no se doblaba. Bueno, empezaron a venir datos un poco peores a los esperados en el mercado laboral, y bueno, y la inflación sigue lentamente en su sendero decreciente, pero la Fed no quita, ¿sí?, su visión de una inflación de largo plazo del 2%. Hacia ahí, Fran va, no lo ha sacado dentro de su objetivo, no lo ha cambiado, y movió las fichas con respecto a la tasa en el día de ayer. Sí, una baja que el mercado ya estaba esperando, ya tenía bastante descontada del 0,25%, sí, 25 puntos básicos. Eh, Entendíamos digamos, era lo esperado, también se espera que lo vuelvan a hacer en diciembre, otros 0,25. Por ahora en línea, ¿no? No hay nada loco, no hay nada fuera de libretos, si se quiere. Y bueno, esperaremos a eso. La tasa quizás en 4,50, 4,75 está un poco alta. Si ellos ven optimista, llegar a ese 2%, ¿no? Deberían acercarse de a poquito al número de 2. Veremos cómo les va. Volvemos también a ver el tema Trump. Trump, sobre el final de su mandato, presionó mucho a la Fed para bajar la tasa, ¿sí? De hecho, se fue de la presidencia con la tasa en cero.
También que con una pandemia en el camino, pero bueno, con la tasa de interés en cero. Entonces, vamos a ver si se repite esa misma tónica y decide volver a presionar a la Fed. Se dice que la Fed eh, es independiente muchas veces hasta que la presionan un poco, ¿no? Y otra cosa para destacar ayer es que Powell dijo, si te piden que renuncies, renunciarías, y él dijo, no. O sea, fue bastante tajante en su respuesta, cortante, y dijo, simplemente les dijo no. O sea, no piensa renunciar si se lo pidieran para poner a alguien más, ¿no? Eso por ahí también está bueno, si se quiere, en el sentido de que le da cierta independencia que muchas veces por nuestro lado también nos ha faltado, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, que, que el central tenga su autonomía, ¿no? Sí, bueno, hay dos cosas con respecto a lo que decís, Fran. Una es, eh, por ejemplo, en Brasil Lula ha presionado muchísimo a Campos Neto, el Ujú. presidente del Banco Central de Brasil, porque Brasil tiene una tasa bastante alta, pero bueno, también parecido a los de Estados Unidos. La lucha contra la inflación la está llevando adelante el Banco Central y no ha habido una moderación en el gasto fiscal, todo lo contrario, con Lula ha habido una expansión en el gasto fiscal que empieza a meter un poco de ruido tanto por el lado de la deuda como por el lado de la inflación. Hay un déficit bastante importante también en Brasil. O sea, estos eventos, nosotros lo tuvimos un momento con Cristina Kirchner y Martín Redrado, son habituales. Uno no cree que pueda llegar a suceder en Estados Unidos, pero sucedió y sí, ahí en la presidencia de Trump fue bastante fuerte. Pensemos que la suba de las tasas en ese periodo en el que Trump fue presidente, prácticamente empezó a ser el fin del gobierno de Mauricio Macri allá por abril del 2018, cuando una suba de la tasa eh, hizo que grandes fondos, entre ellos JP Morgan, desarmaran sus posiciones de Levac y se fueran del país. Así que no es un tema menor el tema de la tasa. Si vos me decís, yo ahora cuando lo veía y lees el comunicado de precios, sí. 4,5, 4,3, suena mucho, a mí también me sonó mucho, Fran. Tuve la misma percepción así eh, de, de primera imagen, ¿sí? Que es alto. Si en septiembre está dando 2,1, pensemos que en términos reales estamos teniendo eh, más de un 2% de tasa real positiva. Y ahí es donde nos gustan las posiciones en Treasury para los que manejan fondos en el exterior. Es interesante, es una buena tasa real positiva y eso también lo atamos a lo que siempre venimos hablando, la tasa real positiva de los bonos que rinden inflación más 10. ¿Sí? O sea, bueno, es interesante. Quizás en el corto plazo uno pierda contra la tasa de interés, pero estos rendimientos reales positivos eh, hacía mucho tiempo que no se veían y localmente también. Así que bueno, esto llevó un poco de tranquilidad al mercado en su conjunto, porque nos va a costar diferenciar qué es el mercado. Por el lado de la renta variable norteamericana, y esto sí es muy importante marcarlo, marcó récords históricos, Fran, en los últimos días. Sí, sí, viene volando, viene volando. Tenemos, bueno, varios sectores bastante empujados por esta elección. A todos los tenedores de alguna criptomoneda están chochos. Y nada, los tenedores de Tesla también, ¿no? Sabemos que, sabemos que la cercanía, ¿no? de Elon Musk con Trump en este último tiempo. Entonces, algunos sectores muy ganadores y otros bastante ganadores, si se quiere. Los bancos también subiendo el día miércoles entre 5 6 7%, ¿no? Entonces, hay muchos grandes ganadores. Bueno, algunas que sufrieron un poco más, los commodities que después ayer recuperaron un poquito, pero bueno, no tuvieron el mejor de los miércoles con un super dólar, ya lo hemos charlado, ¿no? Con un super dólar los commodities sufren.
Y vamos a eso, ¿sí? El miércoles todas las monedas perdieron respecto al dólar, excepto la moneda refugio de valor, que es el peso argentino. Todas las demás quedaron relegadas a una caída, en algunos casos bastante importante. Sí, es exactamente. Ahí, bueno, obviamente el S&P hoy está muy marcado por lo que son las acciones tecnológicas. ¿Qué es lo que ve la renta variable? Ve que Trump va a hacer los cambios que harían falta, va a hacer un recorte fiscal importante, va a haber quizás también, y ahí es donde hay que ver, porque me parece que ahí en la renta variable hay demasiado optimismo, una reducción de impuestos, sobre todo a las grandes corporaciones, pero con la actual situación fiscal luce, bueno, medio difícil de poder implementar, ¿no? Pero hay que ver, ahí el mercado de acciones es muy optimista. em, si se desregulan algunas actividades, también por eso los bancos quizás subieron mucho. Y hacia adelante, ¿qué vemos? Bueno, sector de energía, incluye al sector de gas y petróleo, ¿sí? Pensemos que Trump no es muy amigo de la Agenda 2030. Hay muchas regulaciones en Estados Unidos con respecto a estas actividades de combustibles fósiles. Ahí habría que ver cómo termina de pegarle al tema de los commodities agrícolas, sobre todo el maíz que es utilizado para hacer biodiesel y biocombustible para recortarlo. Así que hay que ver un poco ahí cómo termina de jugar porque puede ser negativo, por ejemplo, para el precio del maíz si no existe la obligación de cortar los combustibles con biodiesel. Es algo bastante complicado, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. El sector de la industria es un sector que seguramente Trump va a querer recuperar. Por eso quizás algunas empresas de acero, como United Steel, subía 10% aproximadamente el día miércoles. Caterpillar, relacionado también con la construcción de grandes maquinarias, también subía 10-12% el día miércoles, con lo cual creemos que ese puede ser un sector que pueda llegar a verse beneficiado. A mí me llamó la atención mucho, Fran, el día miércoles que las farmacéuticas cayeran de precio. Era un sector que caía de precio. Cuando se cree que con Trump va a haber más una desregulación, no van a haber precios máximos, que era una propuesta de Harris. Bueno, esa parte sí me llamó la atención. Y un sector que seguramente se puede ver beneficiado es el sector de pequeñas y medianas empresas, lo que acá cotiza en el CDR del Russell 2000. Así que Sí, un ahí. poco es, sí. Ah, no, sí, sí, ahí todo todo lo que prometía Harris con respecto a a las corporaciones de ponerles más impuestos, obviamente afectan mucho más a las pequeñas y medianas empresas que a las grandes, por una cuestión de poder de mercado, simplemente. Entonces, obviamente que estaba todo bastante apretado porque no es una promesa de campaña agradable para el empresario, ¿no? Si te dicen te vamos a subir todos los impuestos corporativos, obviamente los márgenes se van a reducir fuertemente, ¿no? Entonces, bueno, no era la mejor de las promesas para toda para todo el sector, digamos. Al ganar Trump, eso aliviana mucho la presión, ¿no? Exactamente. Sin lugar a dudas, por eso la renta variable americana se vio mayormente beneficiada porque el resto la verdad que sufrió bastante. China, Brasil, Ujú. México. Bueno, Sí, sí. por el lado de la renta fija, el día jueves fue bastante duro. Hoy está recortando esas tendencias. Perdón, el día miércoles fue bastante duro. El jueves recortó, hoy también estaba recortando un poco. Hay que ver cómo termina de acomodarse el mercado, pero eh, la, la yield del bono a 10 años había subido mucho el día de las elecciones, el día de que se conoció el resultado, perdón, que se confirmó el resultado. Acá tenemos que había llegado a 4,45 aproximadamente. Pensemos que esto viene de 3,60 de septiembre. ¿Sí? A pesar de toda esta suba de los yields norteamericanos, tuvimos bonos en suba, tuvimos acciones en suba,
poco más sufrido que el tema de los bonos, que fue más estable, pero a pesar de todo eso, Argentina anduvo bien. Bueno, ayer se descomprimió un poco la situación, hoy cuando arrancamos también vimos rápidamente los mercados estaban mayormente verdes. Así que bueno, es como que bueno, pasó un poco el tema de la elección y bueno, ahora hay que ver que todavía nada cambió. Sí, todavía son expectativas, incertidumbre, lo que vamos a tener es mucha más volatilidad, de corto plazo vamos a tener más movimiento, pero hay que ver las tendencias de mediano y largo plazo, que ahí va a estar con la hoja de ruta que implemente Trump, que de eso todavía no está la letra fina, ¿sí? Hay intenciones políticas, pero no más que eso. El dólar index, el mismo camino que marcábamos en el día de ayer, perdón, que acabamos recién con la suba de la tasa, tuvo una fuerte suba, ¿sí? Acá hay que reconocer que en ese punto nos sentimos un poco más tranquilos, los años de dólar index son malos para la economía argentina y hemos tenido crisis. Creemos que en este contexto macroeconómico y con la actual gestión, en eso, bueno, creemos que tenemos un mejor piloto y copiloto para algún piloto de tormenta como para algún evento disruptivo, pero bueno, no hay que descartar nada a esta hora. Por el lado de los commodities, acá disculpen quedó lo de la renta fija, por el lado de los commodities están consolidando, para nosotros consolidan, ¿sí? El oro había tocado su pico en 2.800, hoy está entre 2.690 y 2.700, da la sensación de que van a entrar en una etapa de lateralización hasta que se definan algunas cosas, ¿sí? Este es el cobre, ¿sí? Bueno, mucha volatilidad, mucho sube y baja. Este es el petróleo, lo mismo, también el crudo estuvo un poco afectado por las noticias de aumento de producción que se han pasado para recién para el año 2025 y van a arrancar en diciembre, ahora van a arrancar en enero. Eh, pero bueno, vemos que un poco lo que vos decías, Fran, al comienzo, el miedo a que no exista, a que exista un no ganador, no tengamos un ganador, se disipó y eso hace que algunas posiciones especulativas o defensivas, bueno, devuelvan un poco el precio porque hay salida Ujú. hacia otros instrumentos. Sí, sí, sí. Está claro que todos estaban con sus coberturas y con sus miedos, y bueno, buscaban refugio en ciertos instrumentos. Ahora todo eso terminó, ya tenemos respuestas, ¿no? Y bueno, ya sabemos digamos, ya está más encaminado lo que puede llegar a pasar, ¿no? Eh, tenemos más ideas de qué viene a futuro, entonces es más fácil. Eh, sí, exactamente, sí. Ahora, es más, estos cambios siempre dan oportunidades a rebalancear el portafolio, a- a buscar otro tipo de instrumentos. Bueno, Fran, ayer no sabíamos por qué, bueno, en un momento, ¿por qué? Uno se supone que pudo haber pasado, sabía que presentaba balance, pero bueno, ¿qué pasó? Que Mercado Libre tuvo un golpe bastante importante. Sí, sí, la verdad que, bueno, de la mano de Franco, ¿no? No, toda la culpa se la vamos a echar a él por el accidente quedó intacto el cartelito de Mercado Libre igual. Sí, no se rompe, No, ese no bueno, se rompió. ese no se rompe, no se rompe. Se tuerce, pero no se rompe. Nada, en la temporada de balance te puede pasar esto así, ¿no? Tenés cierta volatilidad, no gustó el balance. Eh, como dice acá, si bien algunas cuestiones fueron malas, sí. El mercado en general aparentemente pareciera que hubiera reaccionado con demasiado pesimismo, ¿no? Más de un banco de inversión, más de un eh, analista dijo 16% abajo, la verdad que es un punto de compra. Está de oferta, entró en el Cyber Monday, tardío Mercado Libre. Eh, y bueno, todo el mundo hablaba por debajo de 2000, es un buen precio. Bueno, el 2000 lo atravesó con furia.
Está en 1770 creo ahora. Eh, da una oportunidad de volver a entrar si uno quisiera. Eh, y bueno, lo vemos ahí. Digamos que fueron malos los números, pero todos los bancos de inversión y la gente que se dedica en general a esto lo dan como una oportunidad y no como una caída, digamos. Nada, difícil no recomendar comprar Meli a estos precios. Sí, exactamente. Lo que señalaba un poco, bueno, lo que provocó la caída fue que tuvo ganancias antes de intereses e impuestos menores a lo esperado. Su ingreso neto también, aproximadamente un 20% para ambos, 25, 20% para ambos. Pero Morgan Stanley salió eh, a decir que los niveles de actividad, los niveles operativos, la cantidad de clientes activos, bueno, la cantidad de cuentas nuevas que se van haciendo siguen creciendo. Entonces mantuvo su recomendación de sobreponderación con respecto a la acción. Y HSBC dio señal de compra, lo cual es importante, como medio que salieron al rescate de, de Meli. Para nosotros nos sigue gustando. Hay algo también adicional positivo con respecto, a ver, un poco para también poner en contexto. Mercado Libre tiene actividad en México y Brasil y hay que ver cómo quedan México y Brasil en relación a la nueva presidencia de Trump. Pero sin lugar a dudas y más allá de lo que sea una presidencia, creemos que el mercado mexicano para el estadounidense va a ser un lugar estratégico, sobre todo porque muchas empresas, en la primera presidencia de Trump, Trump quería llevarse empresas, industrias de México a Estados Unidos, que se vuelvan a Estados Unidos, pero en la presidencia de Trump y por resultado de la pandemia, lo que estaban buscando es que muchas empresas que estaban radicadas en China vuelvan al continente para tener su cadena logística más cerca y no dependan de estados totalitarios o más difíciles de controlar. Y eso hizo que muchas empresas volvieran al continente, pero no a Estados Unidos, a México. Hay que ver cómo termina de jugar todo eso. Pero sin lugar a dudas, Mercado Libre nos sigue gustando mucho y quizás con algo positivo es que para los que compramos con pesos desde acá, con esta brecha cercana ya casi al 10%, estábamos al 18-16% la semana pasada, con lo que ayer cayó el dólar index, con lo que se revalorizaron los bonos. Bueno, ya empieza a querer amagar hacia el 10% de brecha, es mucho más razonable poder comprar activos del exterior. Y ahí es donde nos empezamos a sentir un poco más cómodos con la compra de algunos CDRs, quizás con armar o rearmar algún posicionamiento exterior en función de la nueva gestión. Y ahí Mercado Libre no, nos gusta y es mejor comprarla un 16% más barato para lo que la teníamos, ahora la tenemos un 16% más barato eh, y adicionalmente, en vez de una brecha del 50% con una brecha del 15%, supongamos. Es mucho más razonable hoy sí pensar en algunos CDRs como diversificación. Empezamos ya, digamos, hay una compresión en márgenes bastante más cerrada, ¿sí? Entonces ahí nos gusta. Y otro que anda muy bien, es el Merval, Fran. Y Sí, ahora sí, casi en dólares llegó a su valor máximo. 1.800 fue, en la época de Macri está 1.700. sí, sí, estamos a nada, estamos a nada. Eh, Bueno, también ayuda mucho en este lado la relación Milei-Trump, ¿no? Sabemos ya que la semana que viene Milei va a ir a visitarlo, va a ser el primer mandatario a nivel mundial en visitarlo luego de su victoria. Eh, Eso, la verdad es que dice bastante de que es una relación bastante aceitada. Eh, También, bueno, ya lo vimos también con Elon Musk, por alguna razón ambos le tienen mucha estima a Milei, así que eso puede traer buenas relaciones comerciales con Estados Unidos y bueno,
se disparó todo, ¿no? El miércoles, perdón, Galicia llegó a subir 10% en el exterior en un momento y debe haber cerrado también por ahí. Todos los bancos en general tuvieron días excepcionales el día miércoles eh, y el resto de empresas también. Hoy presentó balance YPF, en algún momento en el premercado estaba 10% arriba, ahora creo que está a 8 o 6 por ahí. Eh, t- Grandes resultados, sí, gustó mucho YPF. Y aún así, o sea, en general todas las empresas que han estado presentando balances esta semana les ha ido muy bien, así que eh, nada, tenemos quizás margen para seguir subiendo. Em, bueno, después vamos a hablar, o sea, podemos hablar de que los máximos del 2017-18 eh, se dieron más o menos en estos niveles nominales. Después hay que hacer la comparativa de, bueno, cuántos cuánto estaba el S&P 500 en el 2018 y cuánto está ahora. Si lo vemos más por ese lado, estamos lejísimos, ¿no? Estamos muy lejos. Esto es nominalmente, pero cuando los mercados se han expandido tanto, es un, digamos, una meta a alcanzar nuevamente. Pero bueno, si lo comparamos con cómo se ha desarrollado la economía del mundo, digamos que todavía debería haber mucho margen, ¿no? Nosotros nos quedamos mucho en el camino, entonces eh, pareciera que ya estamos ahí, pero no, tenemos más camino por recorrer todavía. De todas maneras, bueno, eh, no es para despreciar que hace un año esto estaba, eh, nada, a la mitad, ¿no? O menos, ¿sí? Entonces, eh, nada, Sí, buenísima acá tenemos recuperación, ¿no? noviembre, Ujú, tenemos noviembre y teníamos $650 más o menos, claro, 660. sí, sí. Y venimos de más abajo. El Eh, piso, sacando lo que fue el periodo de pandemia, el piso lo hizo durante el 2022. Hubieron dos factores muy marcados: la crisis política interna dentro del gobierno que precipita la salida de Martín Guzmán, la llegada de Batakis y después de Sergio Massa. Eso, ahí los bonos hicieron piso, y las acciones tienen que haber estado más o menos por ahí. También en ese momento y un poquito más adelante, ya no tanto en junio o agosto, sino hacia noviembre, comienza el rebote del mercado accionario norteamericano porque el mercado empieza ya a pricear el fin de la suba de tasas y la inminente llegada de la baja de tasas que se iba a producir en el 2023, que se produjo recién en el 2024. El mercado siempre en eso estuvo muy adelantado, el mercado americano, muy adelantado al proceso de baja de tasas, pensando que lo peor ya había pasado. Fue una zona de altibajos, pero ahí el Merval en esos 6 meses tocó su piso. eh, Piso para que el que pudo entrar o pudo entrar con algo, porque recordemos que esto no es una cuestión de plenos, ha hecho una buena diferencia. Creemos que las posiciones del Merval todavía están en precio como para seguir expandiendo, no exento de riesgo, no exento de volatilidad. Hay que ver cómo termina de jugar todo este contexto internacional y siempre tenemos que recordar que la renta variable es algo para perfiles moderados y agresivos, pero con respecto a eso seguimos siendo moderados porque inclusive vean lo que subió el Merval en estos 2, 3 meses. eh, y no fueron meses buenos internacionales, o sea que subió contra viento y marea. Bueno, Ajá. más por drivers internos Mm. que llevaron a que inversores internacionales lo miraran, pero más que nada por drivers internos, blanqueo, superávit fiscal. Yo creo que también hay una cuestión de percepción de imagen del presidente que subió. Cuando uno mira la oposición, ve niveles de aprobación muy bajos en la oposición y ve que quizás el núcleo duro de la oposición, que podría ser el núcleo del kirchnerismo, debe estar pisando por debajo de los 30 puntos, camino a los 25, y eso el mercado lo sabe y lo festeja con estas subas. O sea que esto es, obviamente, son para posiciones de riesgo. eh,
y mirando el mediano largo plazo. No hay que perder de vista que hay que ver qué es lo que hace Trump y en lo local que tenemos un proceso electoral el año que viene, pero la estabilidad en la inflación, la posibilidad de bajar la tasa, la recuperación en los niveles de actividad que viene siendo lenta, pero viene siendo. El piso estuvo entre marzo y abril y eso no se rompió. 2 trimestres seguidos de suba darían una salida de la recesión, aunque sea una salida suave. Pero bueno, el escenario todavía sigue siendo optimista. Y acá un punto para los más agresivos, una recomendación para los más agresivos que estuvieron en el CAPS o que vienen estando en el CAP porque se compraron al 60% de rendimiento un año y ahora con este margen de compresión podría ser momento de empezar a buscar activos de más riesgo. eh, y ahí es donde las acciones nos gustan bastante. Así que Ujú. bueno, este es el panorama que hemos tenido en esta semana más que movida, Fran. Sí, sí, sí. La verdad que no nos hemos podido aburrir, ¿no? Eh, no tuvimos momentos para aburrirnos, excepto quizás el feriado bancario. Pero bueno, tuvimos la resolución de de las elecciones para el miércoles, digamos, así que hubo bastante actividad de análisis, digamos, y de estudio, no tanto operativa. Pero bueno, fue una semana bueno, bastante entretenida, pasó de todo. Exactamente. Bueno, si no hay ninguna consulta bueno, vamos cerrando este break. Muchas gracias por estarlo. A ver, los esperamos el próximo viernes. No es feriado el próximo viernes, ¿no? No, no tenemos un feriado a No, la el feriado vista. es el lunes es el Ah, feriado, bien, bien, pasa para el otro día. tenía esa duda. Así que bueno, los esperamos el próximo viernes y bueno, muy buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, que anden muy bien.